cómo se ha vivido esta victoria del equipo mexicano 2-0 ante Sudáfrica. Y escuchábamos a algunos aficionados contentos por los 3 puntos, pero también un tonto agridulce. Querían que México goleara. León, abrazo, adelante. Así es, Adal, abrazo fuerte para ti, Héctor, Julia. La realidad es esa. A ver, muchos aficionados se fueron contentos por el espectáculo, y hablo del espectáculo con los artistas, con el marco, con la representación de lo que significa un partido inaugural en una Copa del Mundo. Muchos otros también nos compartían hace un instante, ¿no? Porque la lluvia tupida, pues obviamente ha hecho que los aficionados aceleren un poco el paso, pero le preguntábamos 10, 15 aficionados hace un momento, Adal, y muchos sí decían, México quedó a deber en la cancha, nos queda esa sensación agridulce. Agridulce porque es una victoria, la primera para México después de 7 partidos inaugurales de Copas del Mundo en donde no había podido sacar un triunfo. Eran 5 derrotas, 2 empates, incluyendo Sudáfrica 2010, justamente ante esta selección. Y por otra parte, el hecho de que pudo haber apretado más México, pudo haber ido, sobre todo cuando tenía la ventaja numérica, primero 11 contra 10, después 11 contra 9, por ese tercer tanto que allanara un poco más el camino en términos de la diferencia de goles y redondeara esta fiesta. Y hablando de la organización, León, cuéntanos cómo ha resultado. Desde muy temprano sí, veíamos a los aficionados que se daban cita a los alrededores del inmueble para poder ingresar. ¿Cómo ha sido la llegada y sobre todo también la salida con todo y lluvia? Muchísima gente lo que hizo, Adal, fue levantarse de madrugada. Creo que los mexicanos hoy tuvieron claro en las noticias que iba a ser bastante complicado llegar al Estadio Ciudad de México, y lo que hicieron fue venirse temprano. La realidad es que eran prácticamente las 11:50 del día, faltaba todavía 1:10 y dentro del estadio estaba prácticamente lleno. Había poca gente afuera. ¿Qué es lo que ha pasado? Obviamente hubo en diversos puntos de la ciudad, fuera de esta última milla donde hay un cerco muy estricto, pero en otros puntos se detuvieron manifestaciones masivas. No se pudo detener a un grupo de normalistas que sí llegaron hasta aquí a la puerta 8, a la puerta 3, que arrojaron piedras, que arrojaron palos, que también hicieron pintas en algunos vehículos, y bueno, eso empañó un poco la organización en términos de la seguridad, pero ya estaba iniciando el partido cuando los normalistas llegaron hasta la puerta 8, rápidamente la seguridad colocó cadenas y candados en todas las puertas. Si hubo algún aficionado que no había alcanzado a entrar, seguramente se perdió todo el primer tiempo, Adal. Pero fuera de esto y los incidentes aislados, bueno, creo que podríamos decir que la calificación hasta el momento ha sido positiva. ¿Qué consejo le darías, León, a los aficionados que no tuvieron la oportunidad de ir a este partido de inauguración, pero que van a tener esa dicha en los próximos días? ¿Algún tip, algún consejo, sobre todo para saber cómo accesar, cómo llegar? Sí, mira, lo primero es definir perfectamente la ruta, Adal. Hay gente que tiene su vehículo y prefiere quedarse en alguna de las plazas o los puntos satélite para después tomar la conexión o incluso caminar 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Entonces, el primer consejo es definir claramente la ruta. El segundo, ya lo dije hace un instante, salir con muchas horas de anticipación. Los partidos, por ejemplo, el de México-República Checa, el 24 de junio, aquí será a las 7 de la noche. Ese compromiso, hablando del siguiente que jugará México aquí en casa, o en su casa, porque va a Guadalajara el próximo contra Corea la siguiente semana, sería salir con 5 o 6 horas de antelación, porque seguramente con toda esta, digamos, situación de nerviosismo, de una situación crítica a nivel social en muchos aspectos, bueno, seguramente habrá muchas manifestaciones. Entonces eso, ¿no? Si el partido es a las 7, pues salir de casa a 12, 1 de la tarde, no arriesgar la llegada. ¿México viaja el miércoles a Guadalajara, León? Cierto, México viaja el miércoles, habrá zona mixta con 2 o 3 jugadores ese día. La conferencia del día previo al partido será en el Estadio Guadalajara con Javier El Vasco Aguirre. Y mira, agregando un poquito lo de los fanáticos, me tocó ver gente que fue defraudada, porque hoy todos los boletos son digitales, pero te dicen, sí los tengo, ahí está, mira, nos quedó a deber, nos dicen, mira, te transfiero. Pues un poco a la gente tener precauciones con esos envíos, porque los boletos hoy, los más baratos en reventa hoy, a 3 horas de iniciar el partido, Adal, no bajaban de precio, 50, 60, 70 mil pesos, incluso los categoría 3, era de verdad una auténtica locura. Entonces a la gente tener esa precaución para no sufrir pues un robo, ¿no? Un fraude. No se confíen, por favor. Viva México. No Mira, Adal, sí, adelante. Mira, Adal, las nuevas generaciones, mira rápido, vente, ¡viva México! ¡Viva México! ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Y cómo te llamas? Pablo. Ok, Pablo, ¿qué fue lo que más te gustó de la inauguración?
Cuando bailó Shakira. Ok, cuando bailó Shakira. ¿Y de la selección mexicana? El gol de Raúl. El gol de Raúl, lo gritaste fuerte. Sí. Ok, ¿con quién vienes? Con él. Ok, ahí están tus papás. ¿Una hermana tienes? No, son mis tíos. Son tus tíos. Mis primas. Oye, ¿vas a asistir a algún otro partido del Mundial? Sí, al tercero, pero no sé Al cuál. tercero, México-República Checa. ¿Qué consejo le darías a los que van a venir? Que gane México. ¿Que se salgan temprano de su casa Sí. para llegar a tiempo? Ajá. Y que Raúl Jiménez meta un gol de tijera. Bueno, si mete Raúl Jiménez un gol de tijera, entonces, Adal, estaríamos hablando de una réplica del de Manolo Negrete en México 86, o podríamos estar hablando de aquella chilena maravillosa en la eliminatoria hacia Brasil 2014, cuando en 2013 ante Panamá, Raúl con ese golazo prácticamente salvó esa clasificación, Adal. Es el momento, León, ese de poder compartir lo que tanto nos gusta el fútbol con las nuevas generaciones. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo, resguárdate de la lluvia. Hacemos pausa, seguimos listos en Jalisco, en Zapopan. Yo esperaba algo más de la escuadra sudafricana, pero lo de México podríamos calificarlo, lo de la selección mexicana, de aceptable, de discreta actuación. Dejó de hacer muchas cosas, incluso con un hombre más en la cancha. Aquí no había mucho que poner en riesgo, no había cómo poner en predicamento esta victoria ante un adversario tan frágil. Pero sí creo que ante coreanos y checos tendrán que elevar su nivel si quieren librarla. Ya no digamos después, porque en la siguiente fase estará el equipo mexicano. A mí me contaron que México tenía que ser dinámico, intenso, no lo vi. Vi un fútbol espeso, atascado un poco. No hay que olvidarnos de una cosa, Sudáfrica te hace una invitación muy generosa, casi imperdible, para hacer el primer gol. El primer gol es una necedad de los sudafricanos de salir con la pelota controlada, embiste Lira y se la deja a Quiñones, cuando México sí tenía cierto dominio, pero no era claro. No, y aparte de eso, le estaba comentando al Tuca que con 10 jugadores, 10 jugadores, no se cansaron los africanos, nos apretaban con 10 jugadores, es decir, si estábamos esperando que físicamente iban a mermar, no fue así, siguieron corriendo. Inmejorable la actuación del equipo mexicano, es decir, cómoda, contentos, los cambios ideales, el cuadro que se le presentó a México fue sensacional, debutaron a Mora, jugó Armando González, es decir, hizo soñada la presentación del equipo mexicano. Ahora competitivamente nos falta un montón, porque jugamos ante un rival que dio muchas ventajas en todo sentido, en la salida, regalando balones al contrario. Una que le regalan a Fidalgo en el segundo tiempo, se la dieron a él. Increíble que Fidalgo la falla, o bueno, no la pudo hacer efectiva, pero muchas falencias del rival. Yo esperaba muchísimo más de Sudáfrica. Y las de México, Tuca, ¿cuáles son las debilidades? Quedaste esperanzado, porque dice Roberto, es que tiene que mejorar. Y yo digo, hay una oportunidad de mejora, o sea, el techo está todavía muy alto, o esto es ya prácticamente, no sé si un 80 de lo que puede ser México, y llegando al 100, ¿para qué te alcanza en este Mundial? Te voy a poner como tus primeras palabras. Primero como aficionado, contento. Contento, ganamos, vamos al Ángel a festejar. Primer triunfo en un partido inaugural, nunca habíamos ganado. No, hombre, déjame festejar tantito. Okay. Ahora me voy a poner del otro lado ecuánime. La verdad, para mí apenitas cumplieron. La verdad. O sea, inclusive después que anote el primer gol, México, o sea, no tiene posesión de balón. Inclusive el equipo sudafricano empieza a tener más posesión de balón que México. Después viene la expulsión, México no termina de meter. Crea buenas oportunidades el primer tiempo, no es efectivo, no es contundente. Yo creo que si tuviéramos un 50% de contundencia estaríamos hablando mínimo de un 3-4-0, la verdad. Mario dice muy bien, 2 balones regalados, uno se aprovechó, otros no. Y cuando teníamos 11 contra 10, yo pensé que México realmente ahí sí iba con todo para poder lograr 1 o 2 goles más, porque posiblemente el primer lugar, hemos platicado, de este grupo se decida por goles.
Y a nivel futbolístico yo estoy de acuerdo con Roberto, con Mario, o sea, tenemos que mejorar muchísimo, porque contra Corea y contra Checo, ¿sabes qué? Con este nivel no alcanza. No alcanza. Yo vi una especie de interrupción en el progreso que venía manifestando el equipo mexicano en su desempeño. Este adversario hoy fue más cómodo que muchos de los que enfrentaron en encuentros de preparación y en los que se vio mejor el equipo mexicano. Entiendo que el escenario cambia. Ya no vimos al Brian Gutiérrez tan desparpajado, tan eficiente, tan pulcro en el manejo de la pelota como veníamos viéndolo, tampoco a Fidalgo. Entiendo que el escenario cambia, pero el adversario tenían que percibirlo muy pronto, estaba mucho más cómodo como para desarrollar tranquilamente tu fútbol. No es que se viera presionado el adversario, se vio muy limitado, corriendo demasiados riesgos en la salida. Para cuando roba ese balón Lira, que capitaliza muy bien Quiñones, ya habían estado a punto de robar 2 balones similares los mexicanos. Entonces, un adversario muy cómodo. Más allá del triunfo, que claro que refresca el ambiente en el equipo mexicano, el haber interrumpido ese progreso que venía manifestándose, me imagino que ellos lo sienten que no jugaron como venían jugando, no prolongaron esa mejoría. Y ante coreanos y checos estarían obligados a hacerlo. Tensión, ¿no? Yo creo que hay tensión que no terminan por encauzar correctamente en el primer tiempo. 3 estampas del partido, 3 circunstancias. Primero, el gol que el fútbol y la vida le dan a Raúl Jiménez después de 3 mundiales seco, ahora moja, llora porque se acuerda de su papá, llora porque se acuerda de lo que le ha costado la titularidad siendo suplente de Oribe, del Chicharito, de Henry. El hecho de que no haya existido ninguna circunstancia extraña u ofensiva del público, me parece que hay que destacarlo. Teníamos esta preocupación, fueron años y años de vamos a dar una mala imagen. Y el tema de Brian Gutiérrez, a mí me llama mucho la atención porque sí es cierto que es un jugador que la línea de pase clarifica, creo que maneja muy bien tiempo y distancia, pero sentí que estaba, digamos, muy ansioso, ¿no? A veces impreciso, pero sí creo que fue una vía. En el primer tiempo hacía una mala y una buena, pero fue una vía que le permitía descargar al equipo mexicano cuando no había la pasada o cuando no había el retorno, el descenso de Jiménez. Y lo último, ¿Quiñones se dejó satisfecho o no? Quiñones cumplió, pero te voy a decir por qué. Aparte estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. El rival te juega con una línea de 5, ¿sí? 5 defensas. Cuando sube Gallardo y sube, por ejemplo, Alvarado, Raúl, Quiñones y Brian, quedan 5 contra 5, 3 contra 3, mano a mano. Cualquier movimiento de Brian al centro iba a recibir solo. Cualquier movimiento de Julián parecía Pelé. Pues, si dábamos 2 pasos al centro, recibía solo. ¿Y qué? Porque la defensiva tácticamente fue tan mala de Sudáfrica que los dejaba recibir, les dejaba espacios, y el equipo mexicano sí estuvo ansioso por la incertidumbre, por el nerviosismo de la Copa del Mundo. Por supuesto, se querían comer el balón. La jugada número 1 al minuto 8, donde Reyes centra y de primera intención Raúl da con la izquierda, fue un jugadón del equipo mexicano de lo mejor. Después México tiene que mejorar un montón, porque todas las ventajas que dio esta defensiva no se le va a dar ninguna selección. Ninguna selección en la Copa del Mundo. Esto fue un regalo. Por eso te decía, México tenía que haber metido 5 y 6. Tenía que aborazarse, tenía que ir encima. No pudo ni salir con la pelota dominada. No pudo generar cuando tuvo superioridad numérica. Ninguna acción de gol. Todas las acciones fueron generadas por el rival. ¿Y tácticamente le faltó a Aguirre ser más agresivo? Falta mucho trabajo, mucho trabajo, la verdad. O sea, yo entiendo que muchos jugadores llegaron a penitas ya, faltando 10 días y esto, pero falta mucho trabajo de coordinación en salir de atrás. Cuando un equipo te presiona, o sea, solo se mueve el que piensa que puede recibir, no hay así un movimiento de atracción para que el otro pueda recibir. O sea, no hay un 2 contra 1. O sea, y el equipo, como dice Mario, pues ahí tranquilo y esto. Y nosotros, pues, los que tocan más balones son los 2 centrales. O sea, entonces los medios y los delanteros, pues, la verdad, o sea, siempre están
O sea, de veras, ¿cuándo va a jugar para adelante? Y como dice Mario y Roberto, con un equipo que daba todas las posibilidades de hacer. Pero yo noté que sí, falta mucho trabajo de coordinación para salir jugando de atrás. Estoy de acuerdo contigo, Roberto. O sea, los partidos anteriores contra Portugal, contra Bélgica, contra el otro, de veras mostraron un nivel y contra rivales muy superiores a este. Sí, habían avanzado en el juego colectivo, se veía un sustancial avance en el juego colectivo, sobre todo por lo que se encontró en medio campo con elementos como Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Fidalgo, ya sabemos que Edson Álvarez o Eric Lira garantizan un buen rendimiento ahí, Luis Chávez, se había avanzado y hoy sí se interrumpe ese avance. Más que golearlos, que claro que les hubiera servido para decir ya estás en la siguiente fase con 3 puntos y una amplia diferencia de goles, pero más que golearlos por eso era golearlos para consolidar la confianza que adquieres cuando juegas bien, como venía jugando el equipo mexicano. Importantísimo lo de Raúl Jiménez y qué justicia tremenda, ¿no?, para un futbolista con tan brillante trayectoria que finalmente logre anotar en Copa del Mundo. Me gustó en ese sentido también que Aguirre metiera a Armando González, aquí está tu gran oportunidad. Los cambios me parecieron oportunos, ni Brian Gutiérrez ni Fidalgo estaban en su mejor nivel con el balón sobre todo, y ahí te van Luis Chávez y Mora. Edson por Eric Lira, que es más o menos seguir trabajando lo mismo. Yo no le achacaría hoy a Javier Aguirre nada, de que manejaste mal tus piezas, te tardaste en cambiar a alguien, no. Pero sí podríamos achacar eso de no hay un trabajo suficiente como para que el equipo estuviera confiado en que ese progreso futbolístico tenía realmente mayor sustento. Ahora sí se ve dentro de una semana la prueba ante los coreanos como que impredecible. O sea, ¿qué piensas? ¿La selección mexicana saldrá como favorita ante la de Corea en Guadalajara? El panorama va a cambiar radicalmente. No, Roberto, yo no Yo sé platicaba con Javier. Si cambiaría un gol, digo, es una exageración, pero si cambiaría un por gol... Por lo de Montes, por claro. Lo de Montes, porque sí. Corea es un equipo muy físico y muy bien preparado en el juego aéreo. Ahora siempre se dijo, ¿qué va a pasar cuando falte Vázquez, el perfil zurdo? Montes jugó toda la temporada en Rusia con el perfil zurdo. Ahora, ¿qué haces? ¿Meter a Reyes ahí? ¿Desempolvar a Edson? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ese es un gran tema para Corea, ¿eh? Yo no creo que Edson sea el momento de meterlo de central. Platicábamos tú y yo, Javier. O sea, México anota el gol y viene la hidratación y parece que lo perjudica totalmente. Sí. Traía una inercia bastante buena. Perjudica el juego en general. Sí, exacto. Y a los sudafricanos parece que fue la salvación. Tanto es que México, después de la hidratación, pasa casi 12 minutos sin ultrapasar media cancha con balón controlado. Es un crimen de Estado, perdónenme la expresión, y la exageración, un crimen de Estado, de infantino para con el fútbol. Es el movimiento estructural sobre la esencia del juego más brutal, porque para moverle al fuera de juego en su momento, etcétera, para moverle hay que tener la delicadeza y la sensibilidad, pero hacerlo solamente por la plata es cargarse al fútbol. Es tristísimo lo que pasó, y efectivamente los equipos que deben de aprovechar la continuidad del juego, pues hacen un parón brutal, y los otros, como si empezara el juego los otros otra se vez, recuperan. Se recuperan, ¿no? Mientras uno tendría que tener la consistencia de la intensidad para atacar, el otro se recupera y ¿sabes qué? Pues nos ponemos de acuerdo, se ordenan mejor, se paran mejor. Es decir, esos tiempos son tremendos. Sabemos perfectamente que después que tú anotas un gol o recibes un gol, hay un lapso de 5 a 7 minutos de emoción para el que anota y de desconcierto para el que recibe. Entonces justo cae esta hidratación en el momento entre 2 minutos entra la hidratación. Y ahí viene, oye, ¿sabes qué? Cúbreme un poquito, vente para acá y esto. Y ahí ajusta. Y Sudáfrica mejoró en el funcionamiento. Se interrumpe el espectáculo futbolístico. Aparte, ¿no? Lo que dice Javier. Vemos 4 tiempos ya en lugar de ver 2 como sí. ¿Hay algún jugador que especialmente le sorprende por su rendimiento en lo individual y alguno o algunos que les decepciona, o más o menos todos en el nivel esperado? No, todos en el nivel, bueno, para mí todos en el nivel esperado. ¿No tardó el Piojo en carburar? Es el nivel del Piojo. El nivel del Piojo es para atrás, no para adelante. No, Gallardo tuvo que ir más veces, lo vi al principio. Muchísimo más. Sacó el centro, se la rebotaron, pero ahí ya es de funcionamiento lo que dice el Tuca. ¿Por qué?
Si tú no tienes una salida con pelota dominada limpia, que Johan lo sabe hacer, lo hace en Italia, lo sabe hacer Montes, Reyes puede hacerlo con una facilidad. Si no tienes esa salida clara, los de arriba van a venir por la pelota atrás. Mora es peligroso en el área. En el área encáralos y le va a provocar mucho daño. Mora no puede venir a recibir la pelota acá atrás. Fidalgo tiene que ir a pedir la pelota en una zona, viene a pedirla acá atrás y la va a quitar a los centrales. Todo eso es trabajo, todo es funcionamiento. Y en eso ojalá, y Javier tiene excelso tiempo para mejorarlo mucho. Este equipo es muy, muy mejorable, el equipo mexicano. Yo creo que más o menos dieron lo normal, la mayoría dio lo normal. Yo esperaba más con la pelota de Brian Gutiérrez, de Fidalgo y de Gallardo. Esperaba más con el balón, con lo que pueden hacer al frente. No vi en su nivel normal a Rangel tampoco, al portero. No lo juzgamos porque no tuvo chamba, pero las pocas que tuvo sí se vio nervioso. Y sí vi por encima de lo que venía mostrando, y ese sí manteniendo su nivel ascendente, a Quiñones. Sí. Quiñones por izquierda. Totalmente, para mí Quiñones. Sí. Quiñones demuestra que, a diferencia de lo que se piensa acá, la Liga Árabe no solamente son petrodólares y bajo nivel futbolístico, porque allá realmente es figura y viene a producirle en el momento más oscuro de Alexis Vega, porque Alexis Vega, me gusta que Aguirre diga, a ver, voy a tratar de descubrir los momentos, lo que te puede aportar alguno de los jugadores que ya habían sido un poco marginados, ¿no? A ver si de pronto se vuelven una opción. Pero sí, ¿cómo va a solucionar lo de Montes? ¿Cómo va a solucionar lo de Montes, Javier Aguirre? Porque además, ya nos dirá Eduardo Bricio, en un momento vamos con él. Bueno, de una vez, Eduardo, que nos diga. Yo pienso que los cambios se dio. Te voy a dar oportunidad como que para que empieces a tomar ritmo de juego, en vez de llegar, ¿sabes qué? Mis cambios van a ser para meter más goles. Por eso, entonces. Esto es lo que yo pensé en los cambios. Que si le faltó atrevimiento a Aguirre, me dice que no. No dijo nada. Sí, bueno, no. Yo estoy diciendo al contrario, que los cambios no fue para buscar ampliar el marcador. Bueno, pero Armando González por Raúl, que ya metió su gol, que hay que cuidarlo para los siguientes partidos, y debut mundialista de Armando González. Pero, por ejemplo, Alex Vega entra para dar ritmo de juego. Sí, pero los dos cambios, por ejemplo, en medio campo, yo sí los vi en el afán de revitalizar ese trabajo, acuerdo, sí. En un momento en que dices, va 1-0 y dominamos, pero no lo suficiente, ¿no? Sí, naturalmente. A ver, Eduardo Bricio, platícanos, porque además se dio la implementación de algunas reglas y ni en los medios de comunicación tienen la precisión, el conocimiento, la interpretación, el sentido común que tienes tú. La expulsión de Montes, la gente, no puede ser, por favor, que la gente juraba que iba a entrar el VAR, que le iban a echar para atrás. Cuéntanos, por favor, cómo viste el arbitraje en general y cómo viste esa jugada en particular, la expulsión de Montes. ¿Qué tal, amigos? Les saludo con afecto. Pues creo que fue un buen trabajo, bastante buen trabajo de Wilton Sampaio de Brasil. Vamos a empezar con la expulsión de Montes. Si es perfectamente expulsado, o casi perfectamente, porque se tienen que reunir 4 características que empiezan con la letra P. Una de ellas es proximidad a la meta adversaria, y si está fuerita del área. Otra, la posición de los adversarios. Le es muy favorable porque casi es el último hombre. La otra es la pelota controlada o con posibilidades de controlarla, y sí había. Y la otra es la dirección a la portería, y ahí es donde falla un poquito, porque sí se abre un poco, pero un poco nada más. Entonces sí hay suficientes elementos para expulsarlo, y hay que tomar en cuenta que tienes al otro equipo con 9 hombres. Entonces tú eres un balanceador de la justicia. Entonces, si ya votaste a 2 del equipo adversario y acá hay una muy alta probabilidad de que sea expulsado un adversario, también lo votas, ¿no? Entonces me parece que fue una muy buena decisión haberlo expulsado. Creo que lo hizo bastante bien. La que no me gustó fue la primera tarjeta amarilla en contra de México, porque amonestó a uno de Sudáfrica, y en cuanto pudo amonestó a uno de México, también para balancear, pero esa ni siquiera falta era, ¿no? Pero lo hizo muy bien. Por ahí hay una confusión en los tiros de esquina, porque cuando el VAR va a poder intervenir es cuando marcas tiro de esquina y no es esquina, y es meta. Y aquí hubo 2 jugadas en que era meta, él marcó meta, y era esquina, pero ahí no puede intervenir el árbitro. El árbitro puede intervenir si es esquina, mal concedida, es meta.
Pero acá él concedió meta mal concedida y ya no puede rectificar el VAR. ¿Por qué? No sé. A mí lo lógico se me haría que rectifiques las dos, ¿no? Pero solamente puede rectificar cuando se señala un tiro de esquina que no era tiro de esquina y que era meta, ¿no? Por lo demás, creo que es un buen manejo de las tarjetas, controló el partido perfectamente, buena calificación de faltas en términos generales y llevó el partido a buen término y no influyó en el resultado del partido, salvo su mejor opinión. La segunda roja, Lalo, para el sudafricano, ¿no te pareció muy drástica o también la ves bien sacada? Mira, yo la veo bien porque lo llamó el VAR y ya a la hora que la ves en el VAR sí se ve que le da un manotazo, que lo alcanza a golpear intencionadamente con una fuerza razonable en el rostro, ¿no? O en la cabeza. Entonces eso no lo puedes permitir. Esta fue una buena expulsión, VAR de por medio, ¿no? Me pareció adecuada, todas las 3 expulsiones me parecieron adecuadas y creo que salió con banderas desplegadas y podemos estar hablando más de fútbol que de arbitraje porque hizo muy buen trabajo en términos generales este árbitro brasileño, ¿no? Podia